Bienvenidos al programa de Hoy Oramos, y dentro de este espacio vamos a dar la bienvenida en este video a los pastores Rafael Cavazos y al pastor Pedro Guerrero con el tema El verdadero significado del Día de Acción de Gracias a Dios, establecido aquí en los Estados Unidos de América. ¿Cómo se estableció este día tan importante? Porque ha sido un día muy especial del año, que todo mundo hace mención de este día, pero tal vez pocos saben el verdadero significado, cómo se inició. Escucharán la narración histórica que fue dada por decreto por el gobierno federal. Así es que, bienvenidos, pastores Rafael y Pedro Guerrero. Bueno, en esta hora tenemos por aquí a nuestro amigo y hermano Pedro Guerrero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Rafael. Muy buenas noches. Estamos aquí, estamos gozándonos de este tiempo tan glorioso en el que podemos regocijarnos, el poder compartir a través de estos micrófonos el significado de el verdadero Día de Acción de Gracias. Fíjate que qué bonito que en este tiempo pues abrimos este espacio para poder platicar sobre esto. ¿Cómo sientes tú, amado Pedro, en esos tiempos la celebración del Día de Acción de Gracias? ¿Cómo crees tú que está aconteciendo en el día de hoy? Bueno, siento como que nos estamos retirando. Digo retirando porque estamos hablando en término general, ¿no? Uh-huh. La sociedad entera. Uh-huh. Estamos retirándonos del verdadero significado, aunque hay un pequeño grupo de personas que en realidad le dan el significado correcto en su celebración. Sí. E inclusive la expresión correcta. Pero hay una campaña, precisamente en México o en algunas unas naciones latinas, de que debemos de conservar nuestras raíces. Sí. Y si te fijas, Rafael, esto es muy importante de conservar nuestras raíces. Y siendo como residentes o ciudadanos de los Estados Unidos, también debemos de tratar de conservar nuestras raíces. Sí, claro. Entonces, hablamos de tradiciones, de raíces en otros países, pero aquí tenemos una rica herencia, o una herencia rica en tradición, y más que esa tradición, cuando tiene su origen en el Creador. Fíjate nada más la moneda, dice, "In God we trust", o sea, en Dios confiamos. Sí. El origen en que fue fundada esta nación fue precisamente en Dios, y no estoy hablando de una religión, porque hoy en la actualidad se ha puesto en las escuelas, sí, de que no vamos a dar énfasis a ninguna religión. Pero Dios, el adorar a un Dios, yo creo que es una necesidad interna que todo ser humano tiene. Sí. Y es muy aparte de una religión en sí, como nosotros la conocemos, lo que es una religión. La palabra religión es relegar con Dios a través de esfuerzos humanos. Sí. Pero es Dios quien hizo todo para que el hombre tenga una relación con Él. Amén, así es. Okay. Y Pedro, y en el día de hoy, ¿por qué podríamos decir que se celebra el día? ¿Y qué significa en un momento dado? Porque se oye hablar mucho por ahí de un animalito en lugar de un día. Bueno, fíjate que es muy ambiguo y de veras muy insignificante el decir el día del guajolote. Porque en realidad no hay ningún sentimiento profundo, ¿no? Sí. Por ejemplo, la gratitud es un sentimiento que mueve a estimar el beneficio recibido y a corresponder a él de alguna manera. Sí. Fíjate, Miguel de Cervantes dijo, de gente bien nacida es agradecer los beneficios que se reciben. La gratitud es una virtud anexa a la justicia. Dice el escritor sagrado en Hebreos 12:28, tengamos gratitud. Sí. Entonces, es mejor decir Día de Acción de Gracias que el día del guajolote. Sí. Y debemos nosotros hacer énfasis como comunicadores cristianos o comunicadores radiales al hacer énfasis en estos días. Y qué bueno que esta estación toma tiempo precisamente para evocar el verdadero significado de ese día. Sí.
Y precisamente recordando de este día, yo quisiera que nos platicaras cómo es que fue su origen, de dónde viene, cuándo surge esto, en qué tiempo surge. Bueno, estamos conscientes ya en la historia que nos han enseñado en la escuela, la historia de los Estados Unidos, de que un grupo de puritanos o de colonizadores vino de Inglaterra, hizo un primer intento de venir a estas nuevas tierras, pero fracasaron en su primer intento, hubo un naufragio, y luego después se lanzaron nuevamente, en ese arrojo, en esa valentía, se lanzaron nuevamente otro grupo, precisamente para tener libertad de expresión y libertad de adorar, que es lo que querían, que no tenían en su país. Y este grupo de peregrinos o colonizadores vinieron a esas nuevas tierras precisamente en el Mayflower, o sea, en uno de los barcos, el Mayflower, y llegaron a esta tierra, y cuando los puritanos dejaron Inglaterra, llegaron a la nueva tierra, ahora Norteamérica, puritanos conocidos como peregrinos. Se establecieron precisamente en la costa de Cape Cod Bay y formaron Plymouth, o sea, la colonia de Plymouth en 1620. Ellos vinieron a América buscando libertad para adorar como ellos querían. El primer invierno fue muy duro para los colonizadores. No más o menos de la mitad sobrevivieron, fíjate, nada más en el primer invierno. Pero en el verano del 1621 los tiempos mejoraron y también la cosecha. Y fíjate que cuando vienen tiempos difíciles y luego después vienen tiempos de prosperidad, vienen tiempos en que toda la situación ha cambiado favorablemente, entonces hay una especie dentro de nosotros, hay un sentimiento de gratitud, y precisamente eso mismo experimentaron los primeros peregrinos o colonizadores de esta nación. Los tiempos mejoran y también la cosecha, especialmente la del maíz, o sea, tuvieron buenas cosechas en ese verano. El gobernador William Bradford decretó tener una fiesta de 3 días, un día de dar gracias para el propósito de oración, y también la celebración fue declarada por el gobernador Bradford para julio 30 de 1623. Las mujeres de la colonia duraron días, fíjate nada más, preparándose para la fiesta. Los niños ayudaron a rostizar trozos de carne sobre la lumbre. Los indios traían pavos, traían venados. Los hombres de la colonia trajeron patos y pescados. Las mujeres servían carne y pescado con pastel y pan de maíz con nuez. Y todos comían afuera en mesas grandes. Fueron días de celebración, fueron días enteros de celebración. La costumbre del día de dar gracias creció de Plymouth a otras colonias de Nueva Inglaterra. Durante la Guerra Revolucionaria, 8 días especiales de dar gracias eran observados por las victorias y por ser salvados del peligro. No solamente por tener buenas cosechas, sino también después se convirtió en una tradición de dar gracias a Dios, precisamente por las victorias ganadas, y cuando eran salvados del peligro. En 1789, el presidente George Washington hizo la proclamación general nombrando el día 26 de noviembre un día de dar gracias, y esto fue nacionalmente, como lo dijiste al principio, fue el mismo gobierno que lo estableció. Sí. Ahora bien, el mismo año, la Iglesia Protestante Episcopal anunció el primer jueves de noviembre, que sería un día regular anual para dar gracias. Por muchos años no hubo un día regular nacional, o sea que estuvo cambiando de un día a otro. Esto es en el día de dar gracias. Ahora bien, vemos que en los Estados Unidos algunos de los estados celebraban el día y otros no. O sea, hubo cierta inestabilidad en ello. Pero en noviembre de 1863, el presidente Lincoln proclamó el último jueves de noviembre como un día para dar gracias y para adorar, y él decía así entre comillas, ¿no? Él decía, para adorar a nuestro benéfico Padre. Desde el presidente Lincoln. Qué bonita expresión. Qué bonito, sí. Y él se expresaba de esta manera, para adorar a nuestro benéfico Padre. O sea que él verdaderamente sentía el verdadero propósito de ese día, de esa celebración. Y cada año después, por 75 años, el presidente de los Estados Unidos siempre proclamó, después de esto, el último jueves como un día de dar gracias. Pero en 1939, el presidente Roosevelt puso una semana anterior,
y él quería precisamente ayudar al comercio para alegrar el periodo de compras, o sea, y también para promover el periodo de compras antes de la Navidad. El Congreso declaró que después, esto fue después de 1941, el cuarto jueves de noviembre sería observado como el Día de Dar Gracias y sería un día festivo, legal y federal. Como tú le dijiste, aún las oficinas federales son cerradas en ese día. Y qué bonito, fíjate, que el mismo gobierno declara o decreta esto como un día nacional. Y creo que hemos perdido mucho del enfoque del verdadero día o de lo que es el significado real del Día de Acción de Gracias, ¿verdad? El autor sagrado, San Pablo, dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos precisamente 18, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y el presidente Lincoln, George Washington y Bradford, el primer presidente que decretó estos días, ellos comprendieron estas grandes verdades. Además, hubo una celebración en que tanto los indios como los peregrinos, los colonizadores, juntos lo celebraron. Y eso también fue una bendición muy grande, en que era un día de unidad, un día en que el racismo se quedaba fuera, ¿no? Unos días gloriosos de celebración. Y precisamente en estos días eso es el verdadero significado, lo que verdaderamente celebramos nosotros. Sí. En nuestros días, ¿cómo podríamos aplicarlo para nosotros hoy en este día tan en especial, pues de Día de Acción de Gracias? ¿Cómo lo pudiéramos nosotros hoy, o cómo debiéramos hoy nosotros de celebrarlo? Bueno, en primer lugar tenemos que cambiar nuestro vocabulario, nuestra expresión. En primer lugar, como creyentes y como que conocemos el origen, que el origen es Dios y se originó en Dios. Entonces debemos nosotros de decir y de inculcar en nuestros hijos, de decir Día de Acción de Gracias y luego agregarle a Dios. Porque a Dios es a quien le damos las gracias. Sí, perfecto. Eso es fundamental. Qué bueno, gracias a Dios que por medio del gobierno tenemos muchos beneficios. La gente tiene muchos beneficios. El welfare, tiene también el seguro social, tiene las medicinas, el Medicaid, ¿verdad? Y tiene también, desde luego, la cuestión suplementaria de los alimentos y todo esto. Y también tenemos muchos beneficios en las escuelas, institutos escolares y todo esto. Pero todo esto proviene de Dios. Dad gracias a Dios en todo. Esto es importante. Sí. El comentarista bíblico inglés Henry Matthew, 1662-1714, cuenta que fue asaltado, fíjate, y robado, y expresó su gratitud a Dios de este modo. Dice: quiero ser agradecido, primero, porque no me habían robado antes. Segundo, aunque me despojaron de mi portamonedas, no me quitaron la vida. Tercero, aunque me quitaron cuanto llevaba, no era mucho. Cuarto, porque fue a mí a quien robaron y no yo a quien robó. Qué tremendo. Eso es muy tremendo, ¿no? Ahora bien, tú hacías esta pregunta: ¿cómo nosotros debemos de celebrarlo? En primer lugar, debemos dar gracias a Dios, cambiar nuestro vocabulario, inculcar en nuestros hijos, volver otra vez a las raíces, a nuestras raíces. Es importante que esta nación vuelva a sus raíces, porque de ahí viene la prosperidad. Esta nación fue prosperada precisamente en ese fundamento, en ese fundamento de dar gracias a Dios. Y dar gracias a Dios porque esta nación se abrió precisamente para todas las naciones. Y aquí por eso se llama Estados Unidos. Ahora bien, vemos nosotros que otra de las cosas es agradecerle a Dios todo el año. No solamente un día del año, sino todo el año. Porque ya sea por lo que Él nos ha dado o por lo que Él no nos ha dado o por lo que Él nos ha quitado. Pero y se da gracias a Dios en toda circunstancia. Entonces, este día, el día de mañana, guardarlo y desde luego tener un buen tiempo con la familia, gozarse, pero sobre todo en el núcleo familiar,
expresarle a nuestros hijos y contarles en pocas palabras la historia, el origen de este día, para que ellos vayan sabiendo y ellos vayan después inculcándoselo a sus hijos. Y así que esta tradición no termine, sino que a lo contrario la hagamos tan importante como lo hicieron nuestros colonizadores en el principio, y esto es lo que nosotros queremos dar a entender y esperamos que así sea. Ok, pues que tengan entonces un bonito día de acción de gracias.